Continuando, vamos a ver ahora por qué con el ejemplo en general, los anteriores y los que veremos, se va a requerir trabajar muestras de tamaño, lo que viene siendo bastante grandes o representativos. ¿Qué se refiere a esto? Bueno, para una muestra aleatoria de cualquier población, sin importar si no tiene una distribución normal o es una distribución de Poisson o binomial, no importa, lo que nos indica este teorema del límite central es que la distribución de esa variable será normal o tenderá a ser normal conforme el tamaño de la muestra crece, ¿sí? Empieza desde 4, suponiendo que fuera cercana a la normal, con 4 repeticiones de cada dato, o mínimo tamaño 4, se empieza a notar ese efecto que tiende a ser una distribución normal. Pero ya veremos más adelante que trabajaremos con muestras de hasta 30 o 40, incluso hasta más. Entonces, por este teorema es que siempre se requiere que las muestras sean representativas, y entre mayor sea el tamaño, entre mayor sea este tamaño, muchísimo mejor, porque va a hacer que se comporte de forma normal, ¿sí? Y como mención, pues hablemos de lo que es la distribución normal estándar. Es cuando tenemos la media igual a 0 y la varianza igual a 1. Y podemos nosotros estandarizar la variable con esta ecuacióncita. Z es igual a x menos la media sobre la desviación estándar. Nos va a indicar la probabilidad de que nuestro criterio que estemos evaluando sea menor o igual a un valor de interés, ¿sí? Requerimos obviamente de una tabla que está graficada en libros, y también este valor se puede usar para verificar la normalidad de los datos. Y ya hay un video de eso, la verificación de supuestos, de cómo se puede realizar a partir de la distribución normal. Entonces nada más es como mención de dónde viene. Hablemos entonces un poquito más de conceptos que utilizaremos a lo largo de los videos. La población es el conjunto de todos los individuos o elementos, también objetos o medidas de interés sobre los que se realiza un estudio, ¿sí? Puede ser la gente que tiene vehículos o los que no, que tienen cierto vehículo que no. Si nos vamos a objetos, por ejemplo, las piezas que se elaboran en una industria, muebles que se elaboran también con ciertas condiciones, sillas, ruedas, piezas, todo eso, todo lo que se elabora en toda la vida de esa empresa va a ser pues la población. Después tenemos el concepto de parámetro. Este va a ser un valor representativo que va a describir a la población y se va a identificar con la media y la desviación estándar. Por ejemplo, puede ser el largo, el diámetro de una pieza, el ancho de una pieza, se obtendrán los promedios y la desviación estándar de esas medidas, o puede ser la masa, o puede ser la concentración, se toman ciertas concentraciones y se toma el promedio, bueno, se calcula el promedio y la desviación estándar. Ese es el parámetro que vamos a controlar, ¿sale? Entonces, seguimos con la muestra representativa. Va a ser una parte de la población que se selecciona adecuadamente, ya que se espera que conserve las características más importantes de la población de la que se obtuvo esa muestra. ¿Por qué importa esto? Bueno, porque vamos a hacer inferencias, pero no cualquier tipo de inferencias, van a ser inferencias estadísticas. Esto es, haremos afirmaciones válidas de una población o proceso basándonos únicamente en la información que nos da la muestra, ¿sí? Entonces, a partir de estos datos, ¿cómo haremos estas afirmaciones? Nos vamos a apoyar de lo que son los estadísticos, que son medidas a base de funciones de los datos muestrales, que nos permite caracterizar su distribución. Por ejemplo, el estadístico que trabajaremos puede ser normal, la distribución normal estándar, o el estadístico T de estudio, o el estadístico F, o el estadístico Chico-Dada, que veremos más adelante. Esos son los estadísticos que nos van a ayudar a determinar cómo se comportan o se caracterizan pues los datos. Entonces, bien, mucha gente se confunde en esta parte porque creen que al analizar una muestra ya investigaron todo, ya van a saber todo y no necesitan hacerlo otra vez, y no. Desafortunadamente, pues aquí van a ver que lo que están calculando con solo una muestra es un estimador puntual, ¿sí? Va a ser un parámetro que nos va a arrojar un número y que se utiliza para proporcionar una estimación del verdadero valor del parámetro que se desconoce de la población, ¿sí? Por ejemplo, nosotros haremos esta estimación de la media. Va a ser la media muestral, nos servirá para estimar la media global. La varianza muestral nos servirá para estimar la varianza poblacional, y la proporción de defectos muestrales nos va a ayudar a estimar, pues estima con X sobre N, que es el total de defectos sobre el total de piezas inspeccionadas. Y esto que tienen aquí arriba, este gorrito, este triangulito, se usa para identificar cuando son estimaciones, ¿sí? Esto quiere decir que no es ese valor, pero es posible que lo sea. ¿Por qué se dice que es posible que lo sea? Porque cada muestra que se tome de la población es aleatoria. Esto es, cada muestra va a tener una media muestral, una varianza muestral y una proporción, cada una diferente de la otra. No necesariamente es con una gran diferencia, pero no va a ser siempre la misma.
Entonces, entre más controlado esté el proceso, entre menos variación exista, es más probable que cada muestra que se tome contenga el mismo valor de la estimación puntual. Entonces, por eso no nos podemos contener con solo una muestra de la población, se tiene que hacer varias muestras. Entonces, ¿cómo corregimos pues ese error de estimación? Pues hacemos una estimación por intervalos. Cada estimador, como ya dijimos, es variable. Tomemos, por ejemplo, el promedio aritmético o la media muestral. Esta media tiene una desviación estándar entre muestras que se calcula como la desviación estándar de la muestra sobre la raíz del número de datos del tamaño de la muestra, ¿sí? Entonces, como ya vemos que cada estimador tiene un error, una desviación, tenemos que calcular un intervalo con cierto nivel de confianza que nos diga entre qué valores puede caer el parámetro de la población que estamos buscando. Y se calcula a un 100 por 1 menos alfa de confianza. El alfa es el nivel de confianza que nosotros vamos a elegir, ¿sale? Entonces, vamos a tener dos números, uno inferior y uno superior. Empecemos con el intervalo para la media. Tendremos lo que viene siendo, suponiendo que es la distribución normal de los datos. Si ya se verificó, está muy bien. Si no, se puede suponer que va a tener una media mu y una varianza sigma cuadrada que no se conoce. Entonces, con el estadístico t de student, vamos a nosotros poder hacer un intervalo que nos diga entre qué valores está. Y se calcula así: el límite inferior y el límite superior va a ser el promedio, la media aritmética menos el estadístico t en función de alfa medios por la desviación estándar entre la raíz de n, ¿sale? Después seguimos con el superior, va a ser el promedio aritmético más el estadístico t alfa medios por s sobre raíz de n. Si tenemos n más de 30 datos, se puede usar la gráfica o las tablas de la distribución normal, o podemos aproximarlo como 2 más menos 2 s sobre raíz de n. ¿Qué nos indica este intervalo? Bueno, que si nosotros tomamos, por ejemplo, 100 muestras, independientemente de dónde se tomen de la población, nosotros estamos asegurando a un 95% de seguridad o nivel de confianza, ¿sí? Que 95 de esos promedios que se calculen, o de esos intervalos que se construyan, esos 95 de 100 van a contener el verdadero valor de la población. Por eso es importante que se respete, pues, el concepto de que son estimaciones por intervalo. La estimación puntual no suele servir prácticamente, ¿sí? Continuamos con el intervalo para la varianza. Se va a hacer el estadístico chi cuadrada con n-1 grados de libertad. Y este valor o esta chi cuadrada se representa con este símbolo elevado al cuadrado y se calcula como n-1 por la varianza al cuadrado entre la varianza pues poblacional. Pero como no la conocemos, lo vamos a usar para estimarla los límites de esta forma, inferior y superior. n-1 por la varianza muestral al cuadrado entre el estadístico chi en función de alfa medios y n-1 grados de libertad. Para eso usaremos tablas. Veamos un ejemplo. Se producen bombas hidráulicas en una fábrica. Se toman 10 muestras y se miden las siguientes eficiencias de cada bomba: 96%, 91, 93, 88, así. Y nos piden que con un nivel de significancia del 5% o una confianza del 95% se estime el valor de la eficiencia de las bombas producidas en ese turno. Entonces nosotros primero calculamos el promedio aritmético, sencillito, el total de la suma de todos los datos entre el total de datos, que son 10, y nos arroja un promedio de 91. Seguimos ahora a calcular la desviación estándar, que es la raíz de cada valor menos el promedio elevado al cuadrado. Se suman esas diferencias entre 9 y nos da una desviación de 2.99, ¿sí? Ahora, de las tablas de los estadísticos t de alfa medios, se tiene t es igual a 0.025 porque nuestro nivel de confianza fue del 5%, que es 5 sobre 100, 0.05 entre 2 es 0.025, y en las tablas nos dice que vale 2.26. Buscamos también el chi cuadrada, que es alfa medios 0.025 y 9 grados de libertad, nos da que es 19.02, y para el superior usamos chi cuadrada 1 menos alfa medios con 9 grados de libertad, que en las tablas es de 2.70. Entonces, si nosotros graficamos o calculamos el intervalo para la media, nos va a dar que de 2 va a ser la media más el valor de t menos 2.26 por 2.99. Aquí me falta raíz de 10, son 10 datitos. Y aquí están cada uno, la media de 91.03 más y menos 2.26, 2.99 sobre raíz de 10. Y nos arroja dos valores, 88.89 y 93.17. Entonces, construimos aquí nuestro intervalo que el parámetro de la media poblacional va a estar entre 88.9 y 93% de eficiencias. Seguimos con la desviación estándar.
aunque estemos usando la varianza para hacer el cálculo en los estimadores de chi cuadrada, si nosotros sacamos la raíz de todo eso, aplica igual para como si fuera la desviación estándar. Entonces por eso podemos sacar la raíz y calcular los valores para la desviación estándar. Entonces si hacemos eso, nos queda que el valor inferior es 2.05 y el superior 5.46. Entonces nosotros con un 95% de confianza podemos decir que la media del proceso va a estar entre 88.9 y 93% de eficiencia, pero va a reportar desviaciones entre el 2.05 y 5.46 unidades. O sea, puede ser un poquito más alto, ¿no? Si tomamos los máximos y lo restamos y lo sumamos, sabríamos exactamente qué valor puede ser. Por ejemplo, tomemos este, le sumamos a 93, nos daría eficiencias de 98, pero si le quitamos 5 nos va a arrojar eficiencias de 88, ¿sale? Entonces por ahí va. Y si tomamos el más pequeño con este valor, nos puede arrojar eficiencias desde 86 hasta el 90. Entonces, pero básicamente podemos decir con esta confianza que las medias se va a encontrar entre estos valores. Para eso nos sirve, estamos identificando o aproximando entre qué valores puede caer nuestros parámetros de la población. Vamos a seguir con el intervalo para una proporción, ¿sí? Este se calcula con el estimador de P, que son defectuosos entre el total de piezas. Entonces, nosotros en un lote, por ejemplo, de 1000 piezas, detectamos 100. Entonces nuestra proporción va a ser 100 defectuosos entre 1000, ¿sale? Nos va a quedar de 1/10. Entonces, a ese valor que estimamos le vamos a restar el valor de la distribución normal, que es Z, en función de alfa medios, multiplicado por la raíz de P por 1 menos P, que es este valor, entre el total de datos. Y en el extremo superior se lo sumaríamos. Y así obtendremos igual un intervalo para saber cuántos artículos defectuosos estamos produciendo o se pueden encontrar en la población total a partir de una muestra, ¿saben? ¿Qué pasa entonces si ahora quiero comparar dos equipos, dos muestras, dos lotes o procesos? Bueno, uno esperaría que la media pudiera ser muy pequeña o la diferencia de medias puede ser también muy distinta. Por eso entre los procesos tomamos la diferencia entre la media del proceso 1 y la media del proceso 2. Y nosotros podemos saber entre qué valores caerá esta diferencia. Y se calcula el intervalo de la misma forma. La diferencia de las medias de cada muestra menos el estadístico t en función de alfa medios con n más n2, el tamaño de muestra de cada media, menos 2 grados de libertad, por el valor de SP, que multiplica raíz de 1 sobre n1 más 1 sobre 2. Y SP se calcula de la siguiente forma: raíz de n menos 1 de la población 1 menos 1 por la varianza 1 al cuadrado, más la población 2 menos 1, o el tamaño de muestra 2 menos 1 por la varianza 2, entre el tamaño de muestra 1 más el tamaño de muestra 2 menos 2. Entonces, usualmente, tanto para la proporción y para varianzas, se indican N1 y N2, pero se suelen trabajar del mismo tamaño. N1 suele igual a N2, entonces si no son iguales también se pueden aplicar como sirven, pero si sí lo son, pues no cambia nada, ¿sí? Se usa igual. De la misma manera, si tenemos dos proporciones que queremos comparar, aquí está la ecuación: proporción 1 menos la proporción 2 va a ser menos el valor del z alfa medios por raíz de proporción 1 por 1 menos proporción 1 sobre el tamaño de muestra 1, más la proporción 2 por 1 menos proporción 2 sobre el tamaño de muestra 2. Y si queremos conocer el límite superior, simplemente a esa diferencia le sumamos. Y para las varianzas o desviaciones estándar, se compara la varianza 1 sobre la varianza de la muestra 2 por el estadístico f de 1 menos alfa medios, n2 menos 1, n1 menos 1. Lo mismo aquí, pero aquí cambia el valor de f. Ya no es 1 menos alfa, ahora va a ser alfa sobre 2. Y esto compararía pues las medias, proporciones y varianzas. Si quieren comparar más medias, más varianzas entre pues más procesos, ahí ya entra lo que viene siendo el diseño de experimentos. Y ya viene explicado en un video cómo se tiene que hacer la comparación de dichas muestras o de dichas diferencias muestrales cuando se trabaja, por ejemplo, la media aritmética, ¿sí? Entonces, esta comparación solo aplica nada más para dos. No sé, 3 o 4 y que agarren parejitas de cada uno. No, para eso no aplica. Solo es para dos muestras que se quieran comparar. Máximo 2. Pues básicamente, pues hasta ahí viene siendo esta parte. Ahorita pues voy a dar un espacio para subir y dejarles ahí imágenes de las tablas que se utilizan y vamos a estar utilizando, de los estadísticos de Z, que viene siendo el normal estándar, el estadístico T, que viene siendo pues de la distribución de Student, el estadístico de chi cuadrado y el estadístico F, ¿sale? Tomen captura, van a aparecer por un ratito nada más, y de ahí pues ya pueden tenerlas para cualquier uso o pueden buscarlas en libros o en internet, pero sugiero que tengan al menos una versión para que puedan entender los ejercicios que van a salir más adelante.